Buenas noches con todos los presentes. Mi nombre es Lexi Guamán y pertenezco al comité organizador del Cajas Club segunda edición. En esta oportunidad tengo el honor de presentar el quinto taller titulado Lectura crítica de revisiones sistemáticas con metaanálisis con herramientas CASPE y AMSTARS 2. Esta ponencia está a cargo del doctor Niels Víctor Pacheco Barrios, quien es médico cirujano egresado de la Universidad Peruana Cayetana Heredia, es futuro neurocirujano académico, candidato a maestría en Ciencias Médicas e Investigación Clínica, Harvard Medical School, y co-creador y secretario oficial de Synapsis Mental Health and Neurology. Sin nada más que añadir, doctor, le cedo la palabra para que pueda iniciar con este taller. Ok, muchas gracias. Entonces voy a compartir mi pantalla. Espero que ya la puedan estar viendo. ¿Me confirmas, por favor? Sí se observa, doctor. Ok, entonces vamos a ver brevemente, más o menos en una ponencia de 1 hora 45 minutos, cómo realizar la lectura crítica de una revisión sistemática. Entonces, antes de ir directo a la práctica, vamos a hacer a revisar algunos conceptos previos. ¿Qué es una revisión sistemática? Es un tipo de estudio que busca hacer una síntesis de, de la evidencia disponible usando métodos rigurosos y transparentes para de esta manera hacerlo replicable. Es decir, que otra persona, cuando lea estos tipos de estudios, pueda hacerlo por su propia cuenta y llegar a la misma conclusión que ellos llegaron, ¿no? Entonces, esa es la importancia de una revisión sistemática. Esa es la definición de una revisión sistemática. Hay diferentes tipos de revisiones sistemáticas como de evidencia cualitativa, de efectividad, de prevalencia, de evidencia económica, de etiología, métodos mixtos, de estudios diagnósticos. Hay una gran cantidad de tipos dependiendo de cuáles son los desenlaces. Y esta info la pueden encontrar un poco más en el manual del Joanna Briggs Institute, el JBA. Entonces, a grandes rasgos, la síntesis de evidencia va a tener muchos tipos de estudio, muchas formas de evaluar la evidencia disponible y un poco va a depender de la precisión, de qué tan específica quieres que sea tu pregunta. Una revisión sistemática básicamente va a tener una pregunta de investigación que es relativamente específica, es decir, que tiene un formato pico, una población, una intervención, una exposición, un comparador y un outcome. Y un error bastante común que uno suele cometer al momento de iniciarse en las revisiones sistemáticas es que confunde una revisión sistemática con un metaanálisis. Y la diferencia principalmente es que la revisión sistemática es un tipo de estudio, mientras que el metaanálisis es una prueba estadística. Entonces no son lo mismo y de tal manera pueden haber revisiones sistemáticas sin metaanálisis, pueden haber metaanálisis sin revisiones sistemáticas y pueden haber revisiones sistemáticas con metaanálisis. Cuando uno ya intenta, digamos, hacer un poco más complejas las cosas, pueden pasar a lo siguiente. Usualmente un metaanálisis solamente compara dos cosas y si uno quiere comparar más de dos intervenciones, es algo que se llama un network metaanálisis. Segundo, si es que nuestra pregunta de investigación, debido a que no hay mucha información sobre el tema, por ejemplo, queremos que sea más amplia, donde hay una población y quizá un desenlace, pero no una intervención específica, se convierten en algo que se llaman los scoping reviews, que tienen una pregunta de investigación un poco más amplia que las revisiones sistemáticas usuales, ¿no? Y recordar que cuando uno trata de hacer una síntesis de la evidencia, pero no de forma replicable, es decir, sin seguir un método, se llaman las revisiones narrativas o las revisiones de la literatura, ¿no? Y así uno puede ir subiendo de nivel. Por ejemplo, cuando uno quiere hacer una revisión cualitativa de revisiones sistemáticas, se llama un overview of reviews. Y cuando uno quiere hacer una revisión sistemática de revisiones sistemáticas,
es un umbrella review. Incluso ahora también hay métodos de umbrella meta-análisis y esto sigue creciendo hasta llegar a guías clínicas y a una mayor síntesis de tal forma que se pueda traducir a la práctica clínica, ¿no? Este tema va más allá de los objetivos de esta ponencia, pero ubíquense que estamos aquí en una revisión sistemática que puede o no tener metaanálisis y es una pregunta específica al momento de evaluar, de hacer una revisión sistemática, ¿no? Algo muy interesante que se ha visto en los últimos 10 a 15 años es que la cantidad de revisiones sistemáticas que se realizan ha aumentado exponencialmente. Si ven este gráfico, esta es la cantidad de revisiones sistemáticas publicadas en una, me parece que es en PubMed, y esa es la cantidad de ensayos clínicos que se publican, ¿no? Y si se dan cuenta, están llegando casi a tener el mismo nivel de publicaciones, y acá si ven el ratio, o sea, el número de revisiones sistemáticas sobre el número de ensayos clínicos, está muy pronto a llegar al uno. ¿Qué significa eso? Que estamos muy prontos a que por cada ensayo clínico vamos a tener una revisión sistemática, ¿no? Y este artículo lo que buscaba era concientizar un poco de, si bien hacer revisiones sistemáticas está muy bien, sobre todo cuando empezamos en la investigación, siempre hay que buscar en algún futuro poder hacer también estudios primarios, porque si no, solo vamos a tener revisiones sistemáticas, ¿no? Em, Continuando, entonces, para hacer la evaluación de una revisión sistemática, al momento de leer, hacer la lectura crítica, para esta ponencia vamos a tener dos herramientas específicas, una que se llama el CASPE, que es una herramienta de ayuda de lectura crítica que tiene para varios tipos de estudio y que seguro ya se han familiarizado un poco en la anterior ponencia, y vamos a usar el Amstar. El Amstar 2, porque hay una versión uno también, es una herramienta para evaluar el riesgo de sesgo y en sí la calidad metodológica de una revisión sistemática. No es, es el equivalente al Newcastle Ottawa para cortes o el ROB 2 para ensayos clínicos. Tiene 16 preguntas, la primera versión tenía 11 y estos tipos de cuestionarios se suelen usar cuando uno hace un umbrella review, por ejemplo, para hacer el quality assessment de las revisiones sistemáticas. Y también puede ayudarnos al hacer la lectura crítica si tenemos un poco más de conocimiento sobre las revisiones sistemáticas. Y también puede ayudarnos a hacer una buena revisión sistemática, si es que conocemos más o menos cómo evalúa esta herramienta. Entonces, hay tres cosas que tenemos que tener bien en claro al momento de evaluar revisiones sistemáticas. Primero, que existe el Amstar 2, que es una herramienta de evaluación de la calidad metodológica. Existe el CASPE, que es lo que vamos a usar para la lectura crítica. Y existe el Prisma, que también es una lista de verificación para aumentar la transparencia de los ensayos, de las revisiones sistemáticas, ¿no? No es una metodología, sino es una guía y no son lo mismo. El Amstar 2 no es lo mismo que el Prisma y el Prisma no es lo mismo que el Amstar. ¿Y por qué coloco esto? Porque muchas veces se pueden cometer errores si es que no sabemos diferenciar bien estos tres cuestionarios. Por ejemplo, en este artículo, que no lo vamos a revisar hoy, pero me pareció interesante, es una revisión sistemática que hace la evaluación de la calidad de los artículos usando el Strobe. Es como si yo les dijera que voy a evaluar la calidad de una revisión sistemática usando el Prisma. Y si bien es algo controversial, no es lo correcto realmente, no es lo correcto usar el Strobe, usar el Prisma para evaluar la calidad de estos tipos de estudio, porque si bien esto nos ayudan a tener una lista de qué debemos hacer, no nos ayudan a pensar críticamente sobre cómo está hecho esta revisión sistemática, ¿no? Entonces, no usen el Prisma, no usen el Strobe, no usen el Consort, por ejemplo, para para evaluar el quality assessment, ¿no? Porque eso no ha sido creado para eso, sino que para eso existen otras cosas como el Amstar, en este caso, que fue una revisión de casos clínicos. Existe el JBA, la misma institución de Joanna Briggs, también tiene una herramienta para evaluar la calidad de
reportes de caso y series de caso, ¿no? Entonces, habiendo revisado eso, también viendo estos conceptos previos, que es un sesgo de publicación, es si es que la publicación ha sido o la no publicación de los resultados pueden afectar la dirección de esto, es decir, si es que, por ejemplo, alguna tesis que no ha sido publicada tiene un efecto bastante fuerte sobre lo que estamos buscando, entonces eso puede influir mucho sobre nuestra revisión, ¿no? Y lo vamos a entender un poco mejor con el ejemplo. Pero básicamente, en palabras simples, como para un niño de 5 años, es si lo que no se ha publicado o lo que no estás encontrando en tu revisión sistemática puede afectar seriamente a los resultados de tu revisión sistemática, ¿no? A eso se refiere el sesgo de publicación. Y la heterogeneidad va a ser cualquier diferencia entre los estudios que has incluido en tu revisión sistemática. Y hay varios tipos. Hay una heterogeneidad clínica, una heterogeneidad metodológica, una heterogeneidad estadística. Los dos primeros es algo cualitativo, es algo que uno ve leyendo los estudios. Y si hay mucha heterogeneidad clínica o metodológica, significa que no puedes combinar, no puedes usar un metaanálisis, ¿no? Y mientras que la heterogeneidad estadística es algo diferente. Para que tengan una idea, por ejemplo, si ustedes tienen muchos estudios que evalúan la depresión en estudiantes de medicina y uno quiere hacer un metaanálisis de la prevalencia de depresión, si todos los estudios usan el mismo cuestionario para llegar al diagnóstico, significa que no hay heterogeneidad, pero si hay estudios que usan diferentes tipos de cuestionarios, ahí va a haber una heterogeneidad clínica. Si hay estudios que usan el mismo cuestionario, pero estos de aquí son diferentes tipos de estudio, va a haber una heterogeneidad metodológica, ¿no? Entonces eso no lo podemos combinar o es algo al menos bastante discutible todavía en la literatura de este tipo de revisiones, pero si todos ellos son el mismo tipo de estudio y usan un cuestionario combinable o los mismos cuestionarios, entonces sí se puede combinar. Sin embargo, siempre va a haber una cierta heterogeneidad entre los estudios y esa es la heterogeneidad estadística, que nos va a ayudar a elegir qué tipo de metaanálisis vamos a usar, ¿no? Recuerden que hay dos tipos, uno que es el de efectos fijos y hay otro que es el de efectos aleatorios. Eso es más para un curso de revisiones sistemáticas que para una lectura crítica, pero tengan en cuenta que hay estas dos cositas que nos van a preguntar en el Amstar y que debemos aprender también a ubicarlos. ¿Ok? Entonces, pediría al administrador de la reunión que pueda pasar el artículo que vamos a revisar, que va a ser el siguiente, que es sobre indicaciones para la fusión después de una resección de tumores espinales intradurales, ¿no? Básicamente, esta es la resección de un tumor en la columna vertebral, donde no se sabe muy bien qué tan beneficioso puede ser la fusión, ¿no? Es decir, juntar dos vértebras en una sola, después de haber sacado un pedazo de vértebra, básicamente, ¿no? Y entonces, para empezar, déjenme compartirles toda mi pantalla. Y este de aquí va a ser el artículo que vamos a revisar. Déjenme pasarlo por el chat también, por si no lo pueden encontrar en internet. Y vamos a empezar con la lectura crítica de este artículo usando primero el CASPE. Hoy creo que lo he enviado solamente a... Muy bien, ahora sí debería estar en el chat del Zoom para que puedan ustedes revisarlo. Y entonces vamos a ver qué es una revisión sistemática con metaanálisis y vamos a ver las preguntas del CASPE, que se dividen, en realidad casi todos los cuestionarios del CASPE tienen una estructura muy similar, entonces de eso no nos vamos a preocupar mucho. Y la primera pregunta es si se hizo la revisión sobre un tema claramente definido.
Ok, entonces, si lo vemos aquí, eh, es un tema definido, básicamente, ¿no? Es la fusión después de una resección de un tumor de la columna. Entonces, yo le podría que sí. Si ustedes desean participar, pueden levantar la manito o pueden escribir en el chat. Por razones de tiempo, a veces no voy a preguntar todas las preguntas, pero donde quizá podamos ser más participativos va a ser en el Amstrad, que es un poco más complicado de evaluar. Ok, entonces la segunda pregunta es si buscaron los autores el tipo de artículo adecuado. Entonces se refiere si el mejor estudio fue el que se incluyó. Entonces, para eso de ahí tenemos que conocer qué es lo que está buscando este tipo de revisión sistemática y vamos a ver, por ejemplo, el objetivo, que lo vemos aquí, y vamos a ver que dice el objetivo de esta revisión sistemática fue ver si ha habido algún cambio entre los patrones de la estabilización y fusión después de la resección de un tumor intradural, lo cual está un poco no tan específico, así que vamos a seguir leyendo un poco más, a ver si nos dan un desenlace específico de qué es lo que les interesa, ¿no? Y por ejemplo, cuando vamos a los resultados, vemos que ellos buscaron la tasa de fijación espinal, es decir, cuántos de los pacientes que les pusieron una fusión se quedó bien fijo y no se movía o no hubo alguna deformidad, cuántos fue la tasa de laminoplastía. La laminoplastía es cuando uno saca un pedazo de vértebra básicamente para hacer más espacio. Y vemos también que han visto la cantidad de deformidad, ¿no? Y todos estos son pooled rates, es decir, que son proporciones combinadas, ¿ok? Entonces, han visto estas tres cosas, la deformidad, la tasa de fijación y la tasa de laminoplastía. Si no conocen mucho del tema de los tumores intradurales, yo diría, o al menos en este caso, que son unos outcomes más de etiología o de riesgo, que lo más adecuado serían estudios de corte, estudios de caso control, hasta estudios transversales, ¿no? Entonces, vamos a ver si nos dice algo sobre qué tipos de estudios ellos querían buscar. Dicen que buscaron en PubMed entre el 2015 y 2023. Usando estos términos, el análisis de los estudios tenía que tener más de 10 pacientes como mínimo. Y si los estudios, bueno, excluyeron todos los estudios que tengan población pediátrica y ponen el prisma y que usaron el Ryan y cualquier comentario, ¿no? Si se dan cuenta, no están hablando sobre los tipos de estudio. Acá, por ejemplo, mencionan para el Quality Assessment, es decir, para la evaluación de la calidad, usaron el Newcastle Ottawa, usaron una metaanálisis de proporciones y nada más, ¿no? Entonces no nos está diciendo claramente qué tipo de estudios van a querer incluir. Si quieren ir más profundo, podrían buscar los estudios que ellos incluyeron, ¿no? Por ejemplo, la tabla uno siempre va a ser la tablita donde van a estar los estudios incluidos. Y yo me tomé la libertad de buscarlos. Y este de aquí es el primer estudio que ellos incluyen de Guerrero Suárez. Y el tipo de estudio que tienen aquí es una serie de casos. Entonces, ¿es eso adecuado como para buscar estos outcomes que ellos buscaban? ¿Se acuerdan los outcomes? Que era la tasa de fijación, la tasa de laminoplastía, la tasa y la tasa de deformidad. Yo diría que no. ¿Por qué? Porque una serie de casos en realidad se va un poco del tema. Claro que si buscas, puede ser discutible, pero lo más adecuado sería una corte o un caso control, ¿no? El tema sí está definido, así que yo le pondría un sí. Vamos a continuar por el hecho de la parte educativa. ¿Crees que estaban incluidos los estudios importantes y pertinentes? Y acá te preguntan, ¿no?
¿Qué bases de datos se han usado? Recordamos que ellos mencionan aquí que solamente han usado la base de datos de PubMed, no mencionan alguna otra base de datos. Seguimiento de las referencias, no mencionan nada del seguimiento de las referencias. Contacto con expertos, solamente mencionan que han usado PubMed entre tales fechas con estas estrategias de búsqueda y incluyeron estudios con más de 10 pacientes. Entonces no menciona, solamente es uno, no mencionan que han buscado las referencias, no mencionan que han preguntado a expertos, no menciona que han buscado en estudios no publicados como en registros de tesis o en Google Scholar, por ejemplo. No mencionan que han buscado en diferentes idiomas, ¿no? Entonces, esta estrategia de búsqueda está bastante débil, solamente es una base de datos, entonces yo diría que no. ¿Crees que los autores de la revisión han hecho suficiente esfuerzo para valorar la calidad de los estudios incluidos? Entonces, aquí nos están preguntando básicamente si ellos han evaluado la calidad de los estudios, si lo han evaluado bien. Y déjenme poner aquí el paper. Y como leímos por esta zona, solo usaron el Newcastle Ottawa, lo cual es una buena escala. Pero si se acuerdan de la clase pasada o de las clases anteriores, el Newcastle Ottawa se usa en cortes y en casos controles. No se usa en series de casos como este artículo, ¿no? Que hemos encontrado aquí. Entonces, no está, no está muy bien hecho el Quality Assessment. Los resultados de los diferentes estudios han sido mezclados para obtener un resultado combinado. O sea, eso está hablando del metaanálisis. ¿Y era esto razonable? Entonces, para eso tenemos que ver la heterogeneidad y tendríamos que buscar un poco más sobre cada estudio, ¿no? Adelantándome un poco, aquí he incluido varios estudios retrospectivos que son casos controles y algunas cortas retrospectivas, pero también, como este estudio, tienen series de casos. Y entonces están combinando tres tipos de estudio. Uno, sobre todo las series de caso, que no tendrían por qué estar aquí. Y lo han puesto de todas maneras aquí, ¿no? Y ahora ustedes, los que tengan un poco más experiencia en revisiones sistemáticas, me pueden decir que este es un metaanálisis de proporciones. Y en esos casos a veces sí se pueden combinar, pero si vamos más profundo, quizá esos outcomes no necesitaban un metaanálisis de proporciones, sino un metaanálisis de riesgo, ¿no? Entonces, por estas razones, yo le pondría un no o un no sé, dependiendo qué tan estrictos quieran ser, pero al menos habría obviado poner las series de casos en esto, ¿no? O al menos explorar cómo se vería el gráfico y cómo se vería afectada la proporción si es que no hubiera incluido a Guerrero Suárez, por ejemplo, que es una serie de casos. La siguiente pregunta es, ¿cuál es el resultado global de la revisión? Si tienes claro los resultados, cuáles son y si están expresados bien los resultados. Entonces, tenemos aquí los valores numéricos. Y como les comentaba, para responder esta pregunta, quizá lo más adecuado no era buscar proporciones, porque, por ejemplo, imaginemos que ellos digan que la tasa de fijación es de 6%, la tasa de laminoplastía es de 14,4 y la tasa de deformidad de 2,1. Entonces, imaginemos que la tasa de deformidad en los que no tuvieron una fusión sea de 3%. Si bien eso es mayor que 2,1, es decir, que la fijación te ayuda a que haya menos deformidad, no puedes decir que eso sea estadísticamente significativo comparando solo proporciones, ¿no? Necesitas comparar asociaciones, necesitas comparar riesgos. Y entonces, para eso un metaanálisis de proporciones, como han hecho aquí, no sería lo más
adecuado. Entonces, yo diría que el resultado está claro, pero no es como que la mejor forma de expresarlo. Y por lo tanto, quizá las conclusiones, si leemos cuál es la conclusión que ellos han puesto, basándonos en la evidencia existente, la tasa de fusión de fusión, el uso de la fusión durante la resección de tumores intradurales es bajo y que en algunos casos podría ser importante, ¿no? Podría ser beneficioso. Pero estas conclusiones no podrías darlas si es que solamente comparas proporciones. Tendrías que comparar realmente riesgos con ORs, con RRs, con odds ratio, con relative risk o con diferencias de medias, si es que fueron una variable cuantitativa. Ok, entonces a esto le pongo no. Y como esto ya es un no, es decir, que no, el resultado no es adecuado, también la precisión no interesa mucho. Y la siguiente sección nos pregunta si esto se puede aplicar en tu medio. Esto se podría aplicar en en nuestro medio peruano, dependiendo si es que tenemos la capacidad operativa de hacer estas fijaciones. Y en algunos hospitales del Perú sí podemos hacerlo, como en el Rebagliati o en el Almenara. Entonces, sí, esta pregunta depende mucho desde el punto de vista clínico, ¿no? Si es que es, es útil o no. Entonces, yo le pondría que sí. Sin embargo, los resultados no me dan no me dan mucha confianza. ¿Se han considerado todos los resultados importantes para tomar una decisión? No, justamente porque los resultados no parecen ser de estar bien hechos y claramente no han hecho una evaluación de los costes y eso, o si lo han hecho, no es lo más adecuado porque la conclusión está muy débil, ¿no? Entonces, si se dan cuenta al usar el CASPE tiene preguntas mucho más abiertas, ¿ok? Y nos ayudan más o menos a entender un poquito, ¿no? A entender cuánto podemos confiar en esto de aquí. Es parecido a los CASPES anteriores. Y van a ver que se van a dar cuenta que es muy general en comparación al Amstar. Así lo que ahora vamos a hacer es el Amstar y vamos a empezar con esto, ¿no? El Amstar, si ustedes ponen Amstar 2 en Google, les va a aparecer el primer resultado, les va a aparecer este checklist y este checklist les va a ayudar mucho a tener un orden y también a obtener a usar el algoritmo propio de la página para obtener el resultado combinado, por así decirlo, el overall le llaman, ¿no? Entonces entran a la página, pueden ustedes copiar el nombre del artículo que están revisando y pueden empezar, ¿no? Entonces empezamos con la primera pregunta que dice, si nuestra pregunta de investigación incluyó componentes de la PICO. Vimos que la población, que son personas con tumores espinales intradurales, está. La intervención es la fijación. El comparador no está tan explícito, pero si somos buenos, podemos considerar que el comparador es cualquier otra intervención que no es la fusión o es la no fusión de las vértebras. Y el outcome vimos que era la tasa de fijación, la tasa de laminoplastía y la tasa de deformidad, ¿no? Entonces, esta le pondría un sí. La segunda pregunta que hace el Amstar aquí es si este artículo, si esta revisión sistemática ha publicado un protocolo previamente a la realización del estudio. Justo me apareció alguien ahí. Y si vemos aquí, vamos a leer acá en los métodos, nuestro estudio en revisiones sistemáticas no menciona ningún tipo de protocolo que haya sido publicado previamente a la realización de la revisión sistemática, ¿no? Entonces, ni siquiera nos molestamos en revisar esto porque si no hay protocolo, no hay forma de revisar esto, entonces es un no de frente. La tercera pregunta es si los autores
han hecho una selección o han explicado por qué han seleccionado este tipo de estudio. Esto se parece un poco a la pregunta del GASPE que vimos anteriormente. Ellos no dan ningún tipo de explicación de por qué incluir RCTs o estudios no randomizados, eso es lo que significa. Y si fuéramos buenos, ellos incluyen solamente estudios no randomizados, pero combinan un poco las cortes con las series de casos y los casos controles. Entonces yo le pondría un no. No han hecho muy bien o tratado de justificar muy bien el tipo de selección de los estudios que han incluido. Han hecho los estudios una revisión completa de la literatura y ahora en esta parte sí podemos fijarnos en qué nos pregunta. Primero dicen si hemos buscado mínimo 2 bases de datos y si se acuerdan, este artículo solamente revisó PubMed, entonces esto no lo cumple. Ellos sí han dado sus keywords, su estrategia de búsqueda o al menos los, las palabras claves para su estrategia de búsqueda, que son estas de aquí. Entonces, eso de ahí se lo han puesto. Y han justificado alguna restricción, por ejemplo, de lenguaje o de tipo de estudio. No han mencionado nada de eso, así que eso tampoco lo chequeamos. Y como ya no cumple ni siquiera para partial yes, o sea, para un sí parcial, esto queda como un no. Luego la quinta pregunta dice si los autores han hecho la selección por duplicado. Y si lo leen más o menos por aquí, ellos sí mencionan que hicieron la revisión por duplicado. Así que en eso de ahí le van a poner un sí, en este caso, ¿no? Luego también menciona si han hecho la extracción por duplicado y también si lo leen un poco más a fondo, también mencionan que han hecho esa selección por duplicado, ¿no? Y que, o si quieren, lo revisamos bien, en particular select criteria, incluso parece que no lo hubieran puesto, ¿no? Solo mencionan que de las de 3 diferentes estrategias de búsqueda, seleccionaron los artículos a título y abstract y eliminando los duplicados usando raya. No mencionan algo diferente, ¿no? Ni que hubieran sido hechos de forma por duplicado. Entonces, podríamos ponerle que no porque no está explícito. Así de estricto puede ser el Ryan. Incluso acá también sería un no porque no mencionan nada de duplicado. Luego mencionan si hay una lista de estudios excluidos, perdón, con una justificación de por qué fueron excluidos. Eso normalmente se ve en el material suplementario. Esto es algo que muy pocos artículos tienen, muy pocas revisiones sistemáticas tienen, porque va a depender mucho de la revista que tenga espacio para dar un material suplementario de forma virtual. Entonces, no todas las revistas tienen para eso y no hay espacio en el paper publicado para poner todos los estudios excluidos, ¿no? Entonces, la mayoría de los estudios tienen un no. Por ejemplo, ven si es que hay un partial yes, un sí parcial. Si es que dieron una lista de potenciales estudios relevantes que fueron leídos a full text. Y eso no hay, ¿no? Y van a darse cuenta cuando lean un poco más que casi no siempre dan, ¿no? Lo máximo que a veces dan es por qué excluyeron en la elegibilidad estas partes de aquí, por qué no incluyeron pacientes pediátricos, que excluyeron estos 25 artículos porque eran metástasis y otros tipos de tumores extradurales, menos de 10 pacientes, y no especificaron si los pacientes fueron fijados o fusionados, ¿no? Entonces, yo le pondría un no aquí. Y a veces, si ustedes quieren ser muy buenos, le pueden poner un partial yes si es que esto está en el Flowchart Prisma, ¿no? Pero lo correcto es que si no hay una lista en el material suplementario de excluidos, es que sea un no. Luego vamos a ver
sí están incluyendo los estudios en detalle, en adecuado detalle, o sea, con la suficiente información. Y para eso se van de frente a la tabla 1. Y aquí en la tabla 1 vamos a ver que te dan el primer autor, te dan el año, te dan el país, no te dan el tipo de estudio. Y eso es importante, ¿no? Como vimos, que si son series de casos no sería lo adecuado para este tipo de pregunta. Entonces, no, sí describen las poblaciones porque tienen dónde estaba más o menos el tumor intradural. Describen algo de la intervención. Mencionan aquí en el Surgical Criteria, podríamos ponerle que sí. No hay mención de los comparadores. eh, de los outcomes tampoco no hay mucha información. Incluso si somos buenos en el Surgical Criteria, también podríamos ponerle que sí. O en los metaanálisis se mencionan ahí las proporciones que nos interesan. Y no hablan sobre el diseño de estudio, ¿no? Entonces, esto ni siquiera para un partial yes, así que es un no. Luego, la siguiente pregunta es si es que evaluaron de forma adecuada el riesgo de sesgo. Como vimos, ellos usaron el Newcastle Ottawa para hacer eso, que estaba por aquí explicado. El Newcastle Ottawa, pero vimos que no solo incluyeron casos, controles y cortes, sino también sería ese caso. Entonces, para esos tipos de estudios no puedes usar el Newcastle Ottawa. Así que no. Eh, le pondríamos un no en este caso. No te pregunta para ambos, ¿no? Si es para ensayos clínicos o para estudios no randomizados. Y usualmente si es que es una herramienta conocida, si va a evaluar el confounding, si va a evaluar el sesgo de selección y estas otras preguntas. El Newcastle Ottawa sí evalúa estas 4 preguntas, pero en este caso lo están haciendo para estudios donde no corresponde, entonces por eso es un no. Luego, si es que dan la fuente de financiamiento, dan información sobre la fuente de financiamiento en la tabla 1 sobre todo, y no hay nada de eso, entonces esto es un no. Luego menciona la pregunta 11 si realizaron un metaanálisis y el metaanálisis adecuado fue el apropiado. ¿Cómo sabes qué es el apropiado? Primero, que la heterogeneidad metodológica y clínica sea suficiente como, no sea tan grande como para no poder combinarlas, lo cual podríamos decir que sí. Si ustedes luego miran más a fondo estos tipos de estudio y cómo ellos reportaron, podríamos decir que sí está bien cómo hicieron eso. En ese caso no son RCT, sino son no randomizados. Eso sí, usaron el tipo apropiado para combinar la data. ¿Cómo sabes cuál es el tipo apropiado de metaanálisis que vas a usar? Es dependiendo de la heterogeneidad. Y como les puse en una de estas, la heterogeneidad se puede medir con el chi cuadrado, la estadística de chi cuadrado o el i cuadrado. Usualmente te reportan más el i cuadrado. Y eso te va a salir en esta página. Aquí ven el i cuadrado en 78.05. Esto se considera un moderado riesgo de sesgo. Si lo googlean, ahí van a ver los puntos de corte, pero básicamente menos de 50 va a ser baja heterogeneidad, más de 80, entre 50 y 80 va a ser moderada, más de 80 va a ser alta. Entonces, y eso puede variar también, algunos autores lo consideran de forma diferente. Pero yo le pondría a esto moderada a alta heterogeneidad y eso significa que deben usar un metaanálisis de proporciones de efectos aleatorios, que si lo revisan aquí, sí fue lo que usaron. Acá el Dersimonian Layer Random Effects Model es el metaanálisis de efectos aleatorios. Entonces sí fue este adecuado. Y si ellos ajustaron por algún tipo de confounding o por algún otro tipo de variable y eso no lo hicieron y eso es difícil de hacerlo sobre todo
Cuando hay metaanálisis de proporciones, a veces lo que se suele hacer, como no se puede hacer una metaregresión, que es otro tipo de prueba estadística que nos puede ayudar con eso, a veces lo que se hace es un análisis de sensibilidad. Un análisis de sensibilidad es que uno excluye algunos estudios de forma exploratoria para ver cómo cambia la proporción final, ¿no? Es decir, por ejemplo, si yo quisiera hacer un análisis de sensibilidad de este metaanálisis, podría excluir a Guerrero Suárez porque esa es una serie de casos y todos los estudios que sean series de casos, que no sean una corte o un caso de control, que no tengan un comparador, los podré excluir y a ver qué me sale en este caso en la proporción final. Eso podría hacerse como para cumplir este criterio, ¿no? Y ellos no lo hacen, así que lamentablemente por eso ya es un no. No hay un partial yes, es sí o no. Luego, lo segundo es en el metaanálisis que ellos hicieron, se evalúa cómo el riesgo de sesgo impactó en este problema y eso usualmente lo van a encontrar en la discusión. Pueden buscar como por ejemplo de frente, risk of bias, o pueden buscar más fácil bias. Ah, ya el sesgo del bias, pero si se dan cuenta solamente mencionan del Sorium bias. No mencionan de otros tipos de sesgos, ni siquiera reportan tampoco el Newcastle-Ottawa. Usualmente el Newcastle-Ottawa se tiene que reportar en otra tabla, seguro lo han visto anteriormente, ¿no? Y por cada criterio debe haber así una tabla como esta, y en cada una de estas el criterio, ¿no? Y a veces usan el semáforo, que es como algunos colores para decir, para representar gráficamente la respuesta que han tenido en el Newcastle-Ottawa, ¿no? Entonces, eso tampoco hay. Así que esta también es un no. Esto también se busca más en la discusión, si es que tuvieron en cuenta el riesgo de sesgo al momento de revisar en general cómo fueron interpretados los resultados y vimos que no. Ellos dan algún tipo de explicación de la heterogeneidad o hablan un poco más de la heterogeneidad. Eso también se ve más en la discusión, pero si quieren pueden buscarlo aquí. Y por ejemplo, dicen todos los metaanálisis en este estudio tuvieron una alta heterogeneidad y el resumen del tamaño de los efectos debe ser interpretado con cautela, ¿no? Entonces yo pondría que sí lo han tenido en cuenta, al menos en esa parte. La pregunta número 15 dice si hicieron una síntesis cuantitativa y vieron el publication bias, ¿no? El publication bias, como les puse aquí, esto de acá es cómo afectan los estudios no incluidos o no publicados en el resultado final. Y eso se evalúa esto a través de dos tests, algo que se llama el Liger test o el funnel plot. El funnel plot es una figura, si quieren lo buscamos, funnel plot, que es como un cono. Y vamos a ver la simetría de estos casos para saber si es que hay riesgo de sesgo de publicación o no. No lo han hecho. A veces con un metaanálisis de proporciones también no siempre se lo hace y también tiene un mínimo de estudios que se pueden incluir con un metaanálisis de proporciones. Es casi como 10 estudios incluidos en el metaanálisis para hacer un funnel plot. Vemos que aquí hay varios estudios, entonces sí pudieron haber hecho un funnel plot y no lo hicieron, entonces esto es un no. Y finalmente, si ellos mismos declaran algún conflicto de interés. Y eso lo suelen poner al inicio o al final. Y vamos a ver aquí, no hay nada de eso. Ok. Y al final tampoco menciona, a veces después de las referencias, ¿no? Conflict of Interest Statement. Esto es lo que nos está preguntando. Ninguno tiene
algún conflicto de interés, ¿no? Entonces, este es un sí. Si ven aquí, esta revisión sistemática tiene varios nos. Acá hay un no, acá hay otro no, un no, un no, un no. Entonces, probablemente vaya a salir con muy baja calidad, ¿no? Si ustedes leen el artículo madre, este de aquí, que es, digamos, la explicación de este cuestionario, les va a decir que no se recomienda generar un overall, es decir, no se recomienda dar como una recomendación final en base a todos estos, pero a veces puede ayudar, así que la misma página te lo da cuando presionas aquí y dice Access Article y te va a decir, ¿no? Que es de muy baja, es críticamente baja, de una calidad muy baja, de crítica baja calidad, lo cual es el nivel más bajo que pueden tener. Y a veces, si es que ustedes quieren ir dándose cuenta más o menos por dónde está yendo un review sin necesidad de usar este checklist, cuando ustedes revisen el mismo Amstar, van a ver que hay unas cajitas en el artículo, que son el box 1 y el box 2. El box 2 les habla sobre eso, ¿no? Cuando quieres hacer un overall, puede ser de baja calidad, de muy, muy baja, de baja, moderada y alta calidad. Y lo otro nos dice cuáles son los dominios críticos. Y esto de aquí, aunque no lo crean, es importante, porque si alguno de estos falta, es imposible que tu revisión sistemática vaya a ser de alta calidad. Si alguno de estos falta, no hay forma de que llegue al high de frente. Igualmente, si faltan dos de estos, ya te manda de frente a baja o critical y low. Y a veces por eso critican un poco al Amstar de que es muy, muy estricto en estos casos, pero por ahora sigue siendo la herramienta más aceptada para hacer esta evaluación de la calidad de las revisiones sistemáticas, ¿no? Y si se dan cuenta, lo que ellos consideran como dominios críticos es primero haber registrado el protocolo anteriormente, segundo, haber hecho una búsqueda literaria adecuada, y eso incluye, ¿no? Si quiere incluir más de 2 a 3 bases de datos, haber hecho una búsqueda de citaciones, haber hecho una consulta de expertos, también dar una lista y una justificación de los estudios excluidos es importante. Haber hecho, y esto es algo que también mucha gente comete errores, es usar una herramienta adecuada para evaluar el riesgo de sesgo. Bueno, hacer el metaanálisis de forma adecuada con los métodos adecuados, interpretar bien el riesgo de sesgo y interpretar bien el sesgo de publicación. Entonces, si están haciendo alguna revisión sistemática o están leyendo una revisión sistemática y no tienen mucho tiempo como para usar el checklist como lo hemos usado ahora mismo, fíjense en estas 7 cosas y con eso van a tener una idea más o menos de en dónde están, ¿no? Si faltan 2 de ellas, es una revisión sistemática de baja calidad. Entonces, eso es lo que quería compartirles con ustedes el día de hoy. Les dije que iba a ser algo pequeño. Si ustedes, a propósito, he escogido este artículo que realmente dice llamarse una revisión sistemática, pero está bastante mal hecho, que es el que vimos aquí en la fusión intradural, perdón. Déjenme volver a compartir eso. El estudio de aquí. ¿Por qué no se baja esto? Ya bueno. Entonces, el estudio de aquí, que es el que hemos visto, el de aquí, ¿no? Lo escogí de forma eh, deliberada para que ustedes puedan darse cuenta cómo se ve una revisión sistemática de muy, muy baja calidad, ¿no? Y a veces basta con fijarse en si han publicado el protocolo y cuál es la estrategia de búsqueda, y ya se dan cuenta que esa revisión sistemática no vale la pena leerla, ¿no? Y luego, si quieren ver cómo se ve
una revisión sistemática de de una calidad un poco más alta. Este artículo de aquí es también interesante y es de acceso libre, no necesitan que se los comparta, que es una revisión sistemática en capsular contraction, es una cirugía plástica de las mamas. Y si lo leen y utilizan el Amstar para la revisión sistemática, van a obtener una calidad moderada, si es que son muy estrictos, a alta, bueno, en realidad moderada a baja, pero es muy difícil encontrar una revisión sistemática que cumpla todos esos criterios. Y esa es una de las razones por las cuales critican mucho, no mucho, pero de vez en cuando al Amstar, de pedir a veces cosas que no son posibles para todos los journals, ¿no? Sobre todo la lista de excluidos es algo que muchos journals no se dan el lujo de publicar porque no hay espacio para un material suplementario, ¿no? Entonces quedo atento a sus preguntas. Si quieren hacerlo, evaluarlo y quieren que les dé algún feedback, siempre pueden contactarme a alguno de mis correos o a LinkedIn. Y quedo atento si es que hay alguna pregunta de su parte. Gracias. Muchísimas gracias, doctor, por su excelente ponencia. Chicos, si es que tienen alguna duda, pueden realizarla a través del chat o en todo caso pueden levantar su manito y desaperturo el micrófono. Vamos a esperar unos 4 minutitos. Además, les voy comentando que hoy día no vamos a tener un test, solo se les va a compartir el pase de lista final. Ok, yo creo que si no hay preguntas, igual siempre pueden escribirme si pasa algo y muchas gracias entonces por la invitación. Gracias a usted, doctor, por su tiempo. Creo que hay una consulta, doctor, desde que se pueda retirar. Sí, dígame. En el chat, doctor, nos pregunta en qué situaciones usar el Amstar y en qué situaciones usar el Caspe. Y si es que se puede decir que una es mejor que la otra. Ok. Yo diría, depende qué tanta confianza sientas con las revisiones sistemáticas, que tanto conozcas, por ejemplo, de esos conceptos que mencioné aquí, como es el sesgo de publicación, la heterogeneidad, los tipos de metaanálisis. Si conoces un poco de eso, podrías usar el Amstar porque el Amstar te pide que evalúes bien esos conceptos, pero si todavía estás un poco aprendiendo, estás leyendo los manuales como el de JBA o el de Cochrane, pero todavía no lo entiendes muy bien, el de CASPE sería mejor en ese caso, ¿no? Entonces, yo diría, el Amstar es mejor que el CASPE, sí, pero para iniciar, el CASPE es una muy buena herramienta y ya con el tiempo, conforme vayan aprendiendo un poco más sobre cuáles son estos tipos de metodologías en las revisiones sistemáticas, uno puede quedarse solamente con el Amstar, ¿no? Y sí, el Prisma, bueno, el Prisma es otro tema bastante grande, diferente. El Prisma es un checklist, es una lista de verificación que también nos ayuda a seguir correctamente la metodología de las revisiones sistemáticas. Sin embargo, no lo podemos usar para evaluar la calidad si no lo usamos cuando estamos escribiendo una revisión sistemática, ¿no? Entonces, si estamos haciendo una revisión sistemática, usen el Prisma, guíense de eso porque para eso ha sido hecho, pero cuando ya la terminen y ya la tengan lista para publicar, pueden pasarle el Amstar para ver si les ha faltado algo y pueden mejorar en algo. O, por ejemplo, si están haciendo un umbrella review y tienen que ver la calidad de los estudios, de las revisiones sistemáticas, tienen que usar el Amstar sí o sí. El CASPE o el Prisma no se pueden usar en esos casos porque no han sido creados para eso, ¿no?
Claro, exactamente. Se podría decir que el prisma es una lista de chequeo para evaluar, para redactar la revisión sistemática, pero no es para evaluar la calidad metodológica, como dice el doctor Cristian Benítez. eh, es lo correcto, ¿no? Es una lista de chequeo, básicamente. Ok, entonces, muchas gracias por la invitación y que tengan muy buenas noches. Muchas gracias, doctor, por su tiempo.